Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Empresas y Negocios. En esta edición presentamos una entrevista al presidente del Banco Central, José Cantero, quien nos habló acerca de la situación macroeconómica de nuestro país. En el bloque de Perfil Emprendedor conoceremos sobre los lúdicos ecológicos, en una nota a emprendedores venezolanos que se encuentran en nuestro país. Y en el bloque de Paraguay que late conoceremos los inicios, el desarrollo y el progreso de la empresa Celts, ubicada en la ciudad de Mariano Roque Alonso. El economista José Cantero fue elegido para presidir la silla de la Administración Bancaria Central en este gobierno. En esta nota habla del desafío medioambiental que está asumiendo el sector financiero del país y de los modelos de riesgos a implementar futuros problemas en el sistema. Una familia de origen extranjero encontró un nicho potencial en la fabricación de lúdicos y pesebres de madera, una actividad que toma fuerza y se acentúa en el mercado con miras a proteger la biodiversidad. Paraguay que late es una campaña que muestra el crecimiento y progreso del sector privado en el país a través de las historias de las empresas. En esta edición te mostramos el caso de Celts, pionera en el rubro del agua. Iniciamos este programa de Empresas y Negocios con la entrevista que hicimos al actual presidente del Banco Central de Paraguay, José Cantero. Él nos habló acerca de cómo encontró la institución y también de las proyecciones de la economía paraguaya. Estar al frente del Banco Central del Paraguay implica mucha responsabilidad y sobre todo constancia. Eso lo sabe el economista José Cantero, quien en esta entrevista habla de los temas que buscará definir con su gestión a fin de lograr la eficiencia del sistema financiero nacional. El Banco Central del Paraguay hace buen tiempo atrás viene en un proceso de construcción y consolidación de la institucionalidad desde varias aristas. Una de ellas es la política monetaria. En el año 2008 el Banco Central adoptó en forma experimental el esquema de metas de inflación y en el 2011 de forma formal. Eso implica que todas las decisiones en lo que hace a la política monetaria está institucionalizada. Tenemos calendarios de reuniones para determinar qué política vamos a tomar y esas decisiones se basan en análisis técnico del estudio de la gerencia de estudios económicos, de la superintendencia de bancos. Entonces el banco está atravesando por ese proceso de consolidación y de construcción de la institucionalidad que también hace a los procesos internos. Están los procesos, cuando yo entré al banco encontré un banco muy transparente, con reglas en cuanto a sus procesos bien normalizados, con un equipo humano también altamente profesional, comprometido, con un esquema de incorporación de funcionarios, con un altísimo estándar, con exámenes bastante rigurosos. En los últimos creo que 8 años de 4.000 personas que rindieron el examen ingresaron 100. Entonces estamos en ese proceso de reducción también de funcionarios dentro de lo que es el banco. El banco es muy grande porque comprende la superintendencia de bancos, la superintendencia de seguros, el Fondo de Garantía de Depósitos y el Banco Central con otras funciones que otros bancos centrales no tienen o lo tienen incorporado.
En el banco los desafíos están también institucionalizados, en el sentido de que tenemos un plan estratégico, tenemos un nuevo marco legal que también delinea qué acciones vamos a tomar en cuanto a nuestro campo de acción en el sistema. Con este nuevo marco legal tenemos mucho más claridad de que podemos regular y supervisar a las casas de cambio, a la caja de jubilación bancaria, y el compromiso también que se enmarca en la misma ley es de buscar la eficiencia del sistema financiero, y dentro de esas, una de las medidas que hoy estamos ya como un plan de acción bien concreto trabajando con el sector privado es la desmaterialización de los CDAs. El saldo aproximado de los CDA es de 6 billones de dólares, que va a llevar a un mercado mucho más eficiente, más transparente, que eventualmente va a propender al desarrollo de un mercado secundario. Solo para hacer una comparación, el mercado de capitales o la bolsa de valores con bonos del tesoro y con acciones llega a 900 millones, los CDA tienen un saldo bastante importante, y además tenemos dentro de este plan de acción, que es un abanico muy amplio, pero algo que podríamos resaltar, que estamos trabajando también con la Asociación de Bancos y con la ADEFI, es poner a disposición o hacerlo mandatorio las guías medioambientales para que los bancos y las empresas financieras puedan incorporar las mejores prácticas para que las empresas de distintos tamaños, micro, pymes y medianas, puedan exigir a sus clientes certificaciones que hacen al medio ambiente. Esto va a traer un nuevo proceso, ya no de formalización, porque el sistema bancario de hecho es un agente formalizador, sino de mayor cuidado hacia el medio ambiente, y nos tiene que posicionar a nivel internacional en línea con toda esta tendencia ante los retos globales que tenemos de un mundo que necesita hacer cambios rápidos. Va a ser un proceso y van a ser incorporadas mejores prácticas, no solamente para el sector agrícola, sino también ganadero, agroindustrial, industrias, y van a ser mejores prácticas que de hecho el propósito no es frenar, sino construir y que el sector privado sea más competitivo, porque de no existir estas guías, nuestro sector empresarial no va a poder competir comercial y financieramente con los mercados internacionales. Los fondos internacionales que vienen a los países desarrollados o emergentes requieren de estas políticas. Las exportaciones de bienes, inclusive servicios, requieren de estas políticas, y hoy el mundo se está normando en ese ámbito. Y Paraguay no puede quedar atrás, porque nuestra competitividad va a estar amenazada si no lo hacemos. El presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero, nos sigue hablando acerca de los principales ejes de su gestión, la situación en la región, también otros temas de interés de la economía paraguaya. José Cantero Sienra es de profesión economista y fue nombrado presidente del Banco Central del Paraguay en septiembre de 2018. En esta cartera llegó a ser miembro titular del directorio en julio de 2017. Hay ejemplos, va a haber una reunión ahora en México donde los principales bancos centrales se van a reunir para discutir de este tema. Fuimos invitados por la ONU
Te comento, en la reunión del Fondo Monetario Internacional que se realizó en Bali, por primera vez la directora, que es la señora Lagarde, hizo en su discurso gran parte fue el desafío ambiental. O sea, hay un cambio a nivel internacional que no podemos desconsiderar, que es lo que va a marcar la principal línea de competitividad de los países y de las empresas. En una primera etapa va a estar orientado al otorgamiento de préstamos. Gran parte se va a centrar ahí, pero hoy estamos recogiendo estas experiencias internacionales y viendo experiencias, y eventualmente vamos a incorporar también otras experiencias. Y sumado a esto y viendo las mejores prácticas internacionales, de acá a poco también tendríamos negocios verdes o negocios en la creación de una nueva economía que va a necesitar de estos fondos. Y esa es lo que está sucediendo en el mundo, y estamos en línea. Lo interesante es que los bancos ya incorporaron estas guías. De los 16 bancos, prácticamente el 90% de ellos ya tienen la guía. El Banco Central lo que va a hacer es simplemente establecer de que estas guías tienen que ser implementadas de forma mandatoria, tanto para bancos como financieras, y así ir construyendo estas mejores prácticas. No van a ser resoluciones del banco, sino más bien van a ser las guías ya implementadas, y esto va a ser también reforzado porque tenemos una mesa muy amplia, sector privado, sector bancario, Banco Central, que también está siendo liderado por el Ministerio del Medio Ambiente, y en estas mesas se están discutiendo estos temas también. Como va a ser toda una experiencia, tengo entendido que inicialmente van a comenzar con clientes grandes y así. Lo ideal es comenzar, ¿sí? Y que estas mejores prácticas, una vez que uno tiene una orientación a las empresas grandes, como las empresas son unas cadenas y las proveedoras también abastecen a estas grandes empresas, esto también cae en cascada. Entonces, con el tiempo, una medida de esta no va a ser exigencia para nadie, porque las empresas se mueven en un encadenamiento. No comprenden ningún incentivo, es simplemente lo que está a disposición en la ley, en las leyes ambientales del país, pero eventualmente las empresas también podrían, porque los precios son libres y las empresas pueden competir también con mejores precios o a la vez con mejores plazos. Ya va a ser un tema de competencia de mercado y de enfoque de negocio, de filosofía, de la línea de negocio de cada entidad bancaria. Paraguay fue uno de los pocos países que mientras no llovía arregló el techo, y de hecho en el último año, en los últimos 2 años, hubo un enfoque muy fuerte para ampliar nuestro marco normativo en lo que es la ley del sistema bancario, en la Carta Orgánica del Banco Central, en la ley del Banco Nacional de Fomento. O sea, fueron leyes muy importantes que permitió que todo este marco se pueda fortalecer. Si nos vamos años anteriores, al 2003, está la Ley de Responsabilidad Fiscal. O sea, gran parte del cuerpo legal que hacen a un país estable y que a su sistema financiero lo convierta en sólido, en dinámico, en eficiente, hoy están presentes. Estamos trabajando hoy en un proyecto de ley, en miras, vamos a decir, en un proyecto de ley del sistema de seguros, con la intención también de replicar
las experiencias que tenemos en la supervisión bancaria basada en riesgos y que la supervisión y regulación de las empresas aseguradoras también tengan un componente basado en riesgos, donde los riesgos puedan ser mitigados de forma anticipada. El proyecto SWAT, creo que 2 años atrás o 3 años, no fue continuado y nuestro sistema asegurador en Paraguay no está desarrollado. Si vemos en términos de prima, son 400 millones el primaje total. El PIB es 40 billones, o sea que estamos hablando de un mercado de 1%. Y viendo otras economías de toda América Latina, Paraguay es uno de los pocos países donde el seguro vehicular, vehículos y motocicletas no tienen seguro. Yo creo que es una limitación de 2 caras, económica y social. Social por el alto costo del riesgo que implica y a la vez económico por la oportunidad que existe de desarrollar el sector. Nosotros hoy en el banco no estamos, hoy no está en la mesa, no está en la agenda, pero sí está en nuestro pensamiento, nuestra voluntad de volver a hacer una discusión sobre esto quizás más adelante. Y ahí la discusión es amplia porque implica conversar con la sociedad, conversar con los actores del sector privado y ver en qué proceso se falló, cuáles fueron los inconvenientes, recopilar las prácticas fallidas que nos llevaron a ese escenario, porque como te comento, desde el punto económico y social hay una oportunidad importante para restablecer la situación en la que estamos. Es exclusivamente de la ley del marco normativo de las empresas de seguro y no considera ese capítulo que es una ley realmente. Incorporar las mejores prácticas en cuanto a la supervisión y la regulación, de tal manera a que nuestra regulación y la supervisión puedan prevenir riesgos eventuales. Eso va a implicar que las mismas empresas tengan que desarrollar modelos de riesgos y la superintendencia también, para ver cuál es el riesgo hoy, por ejemplo, ante un riesgo cambiario, cómo le afecta al balance, y si ese riesgo cambiario de un modelo estadístico dice que le afecta de tal manera, ¿qué tiene que hacer hoy para, desde la gestión, revertir su posición? Obviamente el riesgo cambiario no tiene mucha presión en el mercado asegurador, pero cualquier riesgo natural del sistema asegurador que a partir de la gestión o a través de imponer mayor capital o mayor previsión, la empresa puede hacer más sostenible en el tiempo. Esta misma práctica hoy la estamos llevando adelante en un plan de trabajo con la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos está en un proceso de instalar un esquema de supervisión basado en riesgos que va a permitir que nuestro sistema, de tener todas las herramientas para que nuestro sistema bancario y financiero siga siendo solvente, siga siendo dinámico, transparente, y que la gestión de riesgos sea una información clave para ese propósito. Hoy ya estamos bastante avanzados. Tuvimos un apoyo de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y estamos en una etapa de construcción. Pero internamente, hacia el interior del banco, tenemos bastante desarrollado, y de hecho cuando nos reunimos, porque tenemos reuniones periódicas mensuales, muy similar a la reunión del SEOMA, llevamos adelante la reunión del CECIF con todo el equipo de la superintendencia, y ahí vemos todos los modelos que existen de riesgos: riesgo cambiario, riesgo de liquidez, riesgo de tasa de interés, riesgo operacional, estratégico, de lavado de dinero, entre otros riesgos, y cómo estos riesgos le afecta al sistema o cómo le afectaría a cada entidad bancaria. Eventualmente los bancos
y las financieras también tendrían sus modelos de riesgos para que su conducción esté acorde a estos modelos y que nuestra conversación sea muy técnica y muy, que podamos implementar medidas previsorias, así como el médico que cuando te vas al doctor te dice, bueno, vemos que esta es tu situación y hoy tenés que hacer algo. Ese es el propósito de una regulación tradicional que decía, bueno, si tu posición es esta, tenés que cumplir solamente ciertos parámetros para que el banco tenga suficiente capital o tenga suficiente liquidez, sea solvente, los riesgos de crédito estén contenidos. Nos vamos a ir a un modelo más sofisticado de gestión. Continuamos en Empresas y Negocios con esta entrevista al presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero. Y en esta última parte de la nota, él nos hablará acerca de cómo se comportarán los créditos, cómo estarán también la cotización del dólar y otros commodities, y también finalmente las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto. José Cantero Cienra es máster en Finanzas Internacionales, máster en Política Económica, licenciado en Economía y licenciado en Ciencias Políticas. Se entrevistó con Empresas y Negocios y habló de los temas macroeconómicos de interés. Yo creo que lo primero es contextualizar en cuanto al propósito de un instrumento financiero. La tarjeta de crédito es uno de tantos instrumentos financieros. Los bancos y las financieras dan un abanico de instrumentos financieros para que las empresas y las personas sean competitivas y a la vez que sus actividades económicas se puedan desenvolver bien. Y es como un supermercado que los bancos ofrecen un abanico de productos financieros, los supermercados también, y sería como establecer el precio a un producto, por ejemplo al tomate, y que por ley el tomate tenga tal precio. Entonces desde nuestra interpretación constitucional y legal, los precios, Paraguay es un mercado, un país bastante libre en lo económico, y los precios tienen que ser siempre libres. La tasa de interés es un precio, es el precio del dinero en el tiempo y tiene que ser libre. Esta ley, dentro de las lecciones aprendidas, surge en contravención de esta interpretación, pero también surge debido a una situación, podemos decir, estructural, en que las tasas de estas tarjetas de crédito siempre fueron muy elevadas. Si bien prestaban mucho servicio y una tarjeta de crédito, si uno lo sabe administrar bien, no hay necesidad del pago de una tasa de interés, pero llevó a cierta situación de endeudamiento o de sobreendeudamiento. Las lecciones aprendidas son varias. Necesitamos más educación. Por el lado del sistema bancario también mejores políticas de a qué tasa para tal cliente, y en todas estas lecciones aprendidas que podemos sacar quizás nos puedan dar algunas luces de qué camino tomar, pero hoy la decisión ya está tomada, prácticamente el ámbito de discusión está cerrado, pero como Banco Central nosotros siempre estamos abiertos a buscar caminos de diálogos y ver y de restituir, y de una vez restituido esto, que estas prácticas de tasas elevadas tengan también cierto contenido de... Claro, y afecta la capacidad de consumir. Es un instrumento que permite la competitividad y permite la accesibilidad, y tuvo un efecto, o sea, de prácticamente 1 millón de tarjetas en poco tiempo se redujeron en 100.000,
O sea, es un efecto importante y eso tiene podemos asumir de que tiene un efecto en el consumo. Paraguay es un país bastante libre en lo económico y los precios tienen que ser siempre libres. La tasa de interés es un precio, es el precio del dinero en el tiempo y tiene que ser libre. Esta ley, dentro de las lecciones aprendidas, surge en contravención de esta interpretación, pero también surge debido a una situación, podemos decir, estructural, en que las tasas de estas tarjetas de crédito siempre fueron muy elevadas. Si bien prestaban mucho servicio y una tarjeta de crédito, si uno lo sabe administrar bien, no hay necesidad del pago de una tasa de interés, pero llevó a cierta situación de endeudamiento o de sobreendeudamiento. Prácticamente 1 millón de tarjetas en poco tiempo se redujeron en 100.000, o sea, es un efecto importante y eso tiene podemos asumir de que tiene un efecto en el consumo, y al tener un efecto en el consumo obviamente también tiene como contrapartida su impacto en la facturación de comercios. Gran parte de estas compras también estaban motivadas con programas de incentivos, y eso hacía muy conveniente el uso de esta tarjeta en comparación al dinero efectivo. Entonces, cuando uno quería comprar entre tarjeta y dinero, este era bastante competitivo si uno lo sabía manejar bien. Y hoy esa competencia se ha disminuido vis a vis el dinero. Con el nuevo marco regulatorio, marco legal que tiene el Banco Central, hoy de forma mucho más clara tenemos la capacidad de regular y supervisar a las casas de crédito. Va a ser un proceso que en una primera fase va a requerir incorporar información. Hoy sabemos que son aproximadamente, dependiendo de cuál sea la fuente, más de 120 o 150, tenemos también información de un número mayor de casas de crédito con un total de cartera de 570 millones, 550 millones de dólares. En una primera fase obviamente vamos a obtener mayor información de ellas. Estamos trabajando en ese proceso y una vez que tengamos información, lo principal es determinar si captan o no depósitos o si captan algún tipo si tienen algún tipo de instrumento de captación del público. Nuestro propósito va a ser el de determinar cuál es su vínculo con el mundo de la captación de dinero, y el otro punto es a qué precio lo están haciendo, a qué precio están otorgando los préstamos, porque se tiene que enmarcar también dentro del techo de la tasa de interés. Un mercado tan amplio que incluye a toda la economía global, y para comprender este mercado tenemos que tener una mirada bien amplia, y desde fines del 2017, Estados Unidos comenzó a entrar en un ciclo económico positivo con una dinámica económica que tras 10 años de una política monetaria muy expansiva con tasas de interés en 0,25 por prácticamente casi 10 años, esta economía comenzó a entrar en ese proceso, y el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, le tuvo que estirar la rienda a la economía, y estirar la rienda significa incrementar las tasas, y al incrementar las tasas de una economía más sólida en cuanto a su dinámica, los flujos de capitales comenzaron a salir de países emergentes y desarrollados hacia estos países. Pero también al salir este flujo de dinero, se pudo evidenciar cuáles eran los países vulnerables
se pudo ver dónde afloraban todas las debilidades fundamentales macroeconómicas, como el caso de Argentina. Y Argentina era un país que comenzó a hacer muy bien las reformas graduales, pero la economía mundial dio la vuelta muy rápido a la esquina y esas reformas graduales finalmente no resultaron porque el mercado interpretó que Argentina seguía manteniendo una posición de debilidad y los capitales salieron y entró en una crisis cambiaria y una situación regional de vulnerabilidad con Brasil incluido en este paquete hizo que la temperatura en el mercado local también, o sea que esa temperatura también se transmita. Fue un escenario en cierto sentido similar al 2015, cuando tuvimos 40% caída de precios de los commodities. En términos netos, porque el Banco Central compra y vende, son 325, pero si vemos la evolución de las reservas, hay una caída de 156 millones respecto al año pasado, o sea, de dólares. O sea, estamos en una situación de presencia del Banco Central que es natural y que ante estos escenarios de crisis cambiaria regional, el Banco Central, que acumuló durante mucho tiempo reservas, lo hizo con un propósito y bueno, este es el escenario para hacerlo. Estamos estimando, el Banco Central publicó recientemente 4,3% de crecimiento para este año, donde los motores de este crecimiento van a provenir del sector secundario o manufacturero y sector terciario servicios, con 4,6% de crecimiento y 4,7% para el sector servicios, mientras que el sector primario crecería en 0,6%. El sector ganadero decrecería 2,5% y nuestra inflación, que tenemos un objetivo de 4%, es probable que culminemos con un 3,8% de inflación, pero probablemente estarían en torno a 4%, o sea, estaríamos dentro de la meta. Para el próximo año, recién en diciembre vamos a publicar el dato, pero esperamos un crecimiento muy normal, acorde a nuestra capacidad de crecimiento, que estaría en torno a 4%, 4,5%, dependiendo de todo este contexto internacional y de las cifras internas que tengamos. Y nuestro objetivo es que la inflación se mantenga en 4%. Llegamos al bloque de perfil emprendedor de empresas y negocios. En este apartado mostraremos la historia de unos venezolanos que llegaron a Paraguay y formaron este negocio denominado Lúdicos Ecológicos. ¿De qué se trata? Les mostramos a continuación. Buscando revalorizar la fauna y la flora en peligro de extinción, una familia con raíz venezolana se asentó en el país hace un año con una propuesta didáctica e integral. Se trata de Moy Rondón y Fritz Sánchez, que junto a sus hijos forjaron el emprendimiento denominado Lúdicos Ecológicos, consistente en la fabricación de piezas armables y rompecabezas de madera de pino. Los lúdicos ecológicos nacen en Venezuela hace aproximadamente 15, 16 años, cuando Fritz decidió crear una línea de juguetes para que los niños conocieran la fauna silvestre en Venezuela y se sumaran a protegerla. Pues básicamente es el mismo concepto que estamos replicando acá en Paraguay, solo que aquí lo estamos ajustando a toda la fauna paraguaya. Nos hemos enfocado mucho en el Chaco, que tiene una biodiversidad grandísima que necesita ser divulgada pues, y protegida entre los niños, que a futuro son los que van a conservar toda su fauna. Nosotros en Venezuela teníamos una tienda de artesanía, además de los juguetes también vendíamos artesanías de otros artesanos, ¿okay? Pero también teníamos tiendas de artesanía como tal, porque al turista le gusta mucho. Al turista europeo, en Venezuela llegaba mucho turista europeo, nosotros vivíamos en una zona turística en el estado Bolívar y teníamos, pues, teníamos una buena clientela.
antes de la crisis, obviamente. Una vez se acentuó la crisis en el país, lo primero que disminuyó fue el turismo. Aún así continuamos apostándole y estuvimos mucho tiempo en Venezuela, a pesar de la crisis, apostándole a la educación también ambiental. Hacíamos talleres, creamos alianzas ya con empresas para llevar a las comunidades indígenas, a las comunidades donde estaban asentados los bosques, donde vivían los propios animalitos, para enseñarle a los niños a cómo proteger la biodiversidad, mientras ellos pintaban. Todos los talleres con los niños fueron muy buenos, pues, muy buenas experiencias. Entonces veíamos que la situación del país tampoco daba pie para mejorar, ya se nos dificultaba muchísimo conseguir la materia prima, súper difícil se tornó para trabajar y decidimos ya dar el paso. Nosotros llegamos a Paraguay hace un año. Uno de los factores, eso sí lo evaluamos en Venezuela, cuando decidimos Paraguay, hicimos todo un estudio de Paraguay. Vamos a conseguir la madera, vamos a conseguir los insumos, vamos a conseguir la maquinaria a nivel de trabajo porque queríamos replicar el emprendimiento. Ya estábamos acostumbrados a vivir de los juguetes, estábamos acostumbrados a nuestra vida ya, entonces lo que queríamos era poder hacer lo mismo que hacemos en Venezuela en otro país, pues. Entonces Paraguay se ajustó en todo aspecto. O sea, nosotros usamos madera de bosques plantados, ese es nuestro concepto, lúdicos ecológicos, y no podíamos ir a un país donde no existiera por lo menos el pino, que es madera sustentable. Aquí hay bosques en Encarnación y en Asunción podíamos comprar en una tienda que las trae. Los juegos para los niños tienen muchísimas bendiciones. No solamente la de conocer, que es como nuestra filosofía de vida, es que el niño conozca la fauna silvestre, empiece a amarla desde pequeño, porque solo se ama lo que se conoce y solo se protege lo que se ama. ¿Para qué sirve la motricidad fina? La motricidad fina sirve para que los niños escriban correctamente, para que los niños se aten los cordones de los zapatos, para que los niños ensarten una aguja, coordinen las instrucciones del cerebro con la vista, las manos. Ahorita en diciembre hay un movimiento ecológico grande acá en Paraguay, entonces cuando creamos los animalitos del Chaco, que Frisk crea la línea del Chaco, comenzó la gente en las redes sociales a interesarse. ¿Okay? Entonces, no, y ahora quiero yo de repente un yurumí en portalápiz. Ustedes mismos, los mismos paraguayos nos fueron diciendo, quiero que me hagas más animalitos del Chaco, los creamos en hebradores, lo último pues el pesebre del Chaco que lo hicimos ahorita para Navidad. Nuestro objetivo es educar a nivel ambiental a los niños, pero como empresas sí quisiéramos nosotros llegar a más niños. Allá trabajamos en Venezuela con planes vacacionales también, y con empresas. Las mismas empresas contrataban los talleres y decidían dónde querían hacerlos. A veces eran la misma empresa que se hacían los talleres con los hijos de los trabajadores. Pero trabajamos mucho con niños en Venezuela. Eso es lo que me falta aquí. Y no voy a poderlo hacer hasta que no esté legalizada. Sí, el concepto de alguna manera nació porque siempre he estado muy en contacto con la naturaleza a nivel de excursionismo y escalada en hielo y roca en los años mozos. Y siempre estuve muy en contacto con selvas, pues. Y claro, cuando decido trabajar con madera, siempre empecé a replicar un poco lo que veía en la selva. Las máquinas son bastante básicas. Es una caladora de mesa y como herramienta principal, imagínate como una especie de máquina de coser, donde tú tienes la madera y simplemente la vas como moldeando, ¿no? Les vas dando la forma y él va haciendo el corte porque es sub y baja, pues. Y tú vas creando ahí la figura. Posteriormente sí tiene un trabajo de acabado que lo hace mi hijo, que son con unas lijadoras que nosotros mismos adaptamos una esmerila para darle ese acabado, y Moy, que se encarga de la parte de tinte, ¿no? de colorear las piezas, y mi hija de armarlas. ¿En Venezuela o acá? En ambos. Básicamente lo más complicado podría ser el ser constante, pues, porque obviamente estamos sacando o estamos desarrollando una propuesta diferente
y tenemos un mercado de alguna manera saturado por juguetes tradicionales y masivos, pues, y que tienen grandes publicidades, y yo creo que el ser constantes, pues, y saber que estamos como que paso a paso, hormiguita, ¿no? El trabajo creo que ha sido lo más difícil, pues. Trabajamos con tablas de pino. Podemos, como que la capacidad máxima instalada podría ser alrededor de unas 200 piezas como tope. No, mensual. Por mensual. Eso, ¿cuántos kilos de madera aproximadamente? Bueno, realmente sería por metro cúbico, pero sería quizás un metro cúbico de madera. Sí, la dinámica, inicialmente nos enfocamos en el diseño. Antes de salir, por lo menos antes de empezar, por lo menos en Paraguay, fue conocer un poco la fauna específica, pues, cuáles serían las especies más representativas aquí en Paraguay. Curiosamente y agradablemente sí compartimos fauna, Venezuela y Paraguay, así como el carpincho, el yaguareté, el yurumi, también está en Venezuela, bueno, y otras más. Así que bueno, empezamos haciendo con un poco la fauna que compartimos comúnmente, y después sí, según iba conociendo por lo menos a biólogos y personas que están en diferentes ONGs aquí, me fueron asesorando. Mire, ¿y por qué no te haces ahorita un IPACA? Ajá, entonces miraste el aullador. Entonces ahí me fueron, mira, sería genial que te hicieras un lobo de green. Ah, ok. Entonces yo pedía son los nombres científicos, dame el nombre científico. Entonces buscaba una fotografía y de ahí, a partir de la fotografía ya se hace como una síntesis gráfica de la especie, y después ahí la pasamos a la madera, se corta, se lija, se le da el acabado, se colorea y ya está lista para... Básicamente nos manejamos actualmente por ferias y por redes sociales. Básicamente mucha gente nos pide a través de las redes bien modelos específicos o bien nos manda a hacer, y no solamente de fauna, ya hemos abierto un poquito como el abanico de opciones. Hay empresas que nos han mandado a hacer trabajos corporativos en función a su logotipo, a su iconografía. Por lo general mi hijo cuando va para la universidad, como estudia en la UNA, en la UNA no, en Uninorte, que es para el centro, bueno, atraviesa, de aquí hasta allá atraviesa prácticamente Asunción y él hace la entrega. Para fin de año, bueno, el cielo es el límite, no sé, la capacidad instalada que tengamos, creo yo, porque gusta muchísimo. Mira, un pesebre del Chaco, un día entero, cuando es entregado en crudo, en color madera. Okay. Cuando es pintado, 2 días, porque ahí ya entra Moy y es un trabajo que ella pinta cada animalito manualmente con las características de la especie. Mira, partimos desde 30, 20, desde 20 hasta 150.000. Todo depende del formato, porque trabajamos básicamente en 3 formatos de la misma madera, de bosques plantados, de pino caribe, en 3 tipos de grosores diferentes. Desde 5.000 hay cosas sencillas, sí. La idea es ir creciendo. Yo creo que nuestro principal reto va a ser seguir ampliando la línea de oferta, es decir, ir sumando más y más especies a los modelos que estén a disposición, pues. Tener la mayor representatividad de fauna nativa a disposición de los padres. Sí, definitivamente emigramos en función a establecer un hogar nuevamente, y cuando salimos de Venezuela estábamos claros que veníamos para acá a radicarnos definitivamente, no era una cosa de probar. Y después de haber hecho un repaso acerca de los temas macroeconómicos de nuestro país
y de conocer el perfil emprendedor de venezolanos, pasamos ahora al bloque de Paraguay que late, una campaña comercial y a la vez informativa que muestra el progreso y desarrollo del sector privado. A continuación, la historia de la empresa Cells. Cells nace en el año 1982, es una empresa que fundó mi padre. Ellos trajeron la idea de la Argentina. Cells empieza con un camioncito, el chofer y el auxiliar, más la gente de planta, básicamente prácticamente nadie. El secreto de la empresa fue rutear, mapear y tener constancia en las visitas. Y hoy la empresa cuenta con 400 funcionarios. Para nosotros es muy significativo, es realmente ser una de las marcas top of mind. Número 1 en Paraguay, una de las mejores a nivel regional en envasado de tratamiento de agua. Y también un logro muy importante que tuvimos fueron las certificaciones con las que contamos, que son la ISO 9001, la ISO 22000, y la certificación del INTN. Nosotros siempre apuntamos a la calidad y el buen servicio a nuestros clientes. Bueno, los procesos en particulares son: el agua sacamos de un pozo de 150 metros de profundidad, pasa por un sistema de ultravioleta, luego pasa a la ósmosis inversa. El aporte que hace Cells, que contribuye con el país, primero que estamos en grandes contribuyentes, después estamos como voluntarios a la parte de facturas electrónicas, contamos con 400 empleados. En la parte social ayudamos a Juntos por la Educación. Estamos apoyando también en la parte de salud con el tema de cáncer de mama. En el mes pasado justamente estuvimos haciendo la campaña del Octubre Rosa y sacamos todas nuestras tapas de nuestros botellones de 20 litros color rosa. También ayudamos a la institución del cáncer. Hicimos campañas en nuestras redes contra y cómo cuidarse del cáncer de mama. Nosotros hicimos un aporte monetario al Instituto Nacional del Cáncer. Bueno, la verdad que Cells es una empresa que quiere seguir apostando por el país, por eso tenemos pensadas ciertas inversiones que queremos hacer más adelante en otras ciudades del país y crecer como marca y crecer como país, ¿verdad? Nosotros empezamos a exportar a Chile desde el año 2007. Tuvo una itinerancia de 1 o 2 años donde no se fue porque tuvimos problemas con los distribuidores allá. Se retomó de vuelta eso y hay una frecuencia de 2 contenedores cada 2 semanas más o menos. Los productos que estamos exportando básicamente son las botellas de medio litro con gas y sin gas. Los valores de Cells son el capital humano que tenemos aquí en la empresa. Por eso Cells decide apostar en capacitaciones para sus personales. También sacar un buen producto, el mejor de los productos, para que pueda estar en la casa de todos los clientes. Una de las fortalezas de la marca, primero, es la calidad que tenemos, antes que nada. Y segundo, nosotros fabricamos nuestros productos y llegamos a nuestros clientes. Tenemos la suerte de poder llegar, en la mayoría de las veces, al consumidor final. Nosotros en Cells estamos orgullosos de nuestro producto porque contamos con 2 auditorías del ejército americano donde ellos certifican la calidad del agua y que le podamos proveer a la embajada de Estados Unidos y a todo el ejército americano. Si bien tiene que hacer acá de repente algo en Paraguay, tienen algún tipo de ejercicio, la única agua calificada por ellos para tomar es Cells. Cells recicla 160 toneladas al año de plástico. A través de las redes sociales y a través de las visitas que nosotros recibimos, hablamos mucho sobre ese tipo de cosas, del cuidado sobre todo, del reciclado y del cuidado del agua. Como
Cell seguimos apostando por el país. Estamos haciendo inversiones muy grandes. De hecho, cerramos la compra de máquinas nuevas para seguir creciendo. Hicimos una inversión en el 2018 de $1.200.000 en maquinaria y tenemos pensado para el 2019 seguir comprando maquinarias y seguir creciendo a nivel nacional. Y queremos apuntar al mercado internacional. Ya abrimos con Chile, pero podemos ir viendo si podemos abrir otros mercados para ir creciendo como empresa y ir creciendo como país. Y así llegamos al final de otro capítulo de Empresas y Negocios, en el que conocimos datos acerca del dólar, de la situación de los créditos y otros temas macroeconómicos. También nos inspiramos con la historia de vida de venezolanos emprendedores que viven en Paraguay. Y finalmente, en el bloque de Paraguay que late, la historia de progreso de la empresa CELT. Gracias por compartir con nosotros y hasta un siguiente capítulo.